Llegaron las ballenas. Este episodio de Marea Ecologista vamos a compartir con el oceanógrafo y técnico veterinario especializado en la biología y manejo y conservación de los mamíferos marinos, Antonio Mignucci, que nos acompaña. Estamos aquí en su oficina en la Red Caribeña. Vamos a hablar un poquito del trabajo que ha hecho Antonio. El doctor Mignucci es fundador de la Red Caribeña de Varamientos y director del Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico. Este centro, que es el donde estamos, está en la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Sí, en el recinto de Bayamón es que se restauran y se devuelven a la vida los manatíes y otras especies de las que vamos a hablar aquí en breve. El doctor Mignucci investiga la biogeografía, que vamos a hablar de esos términos bien importantes, y que es oceanografía también, los varamientos, la mortalidad y la salud de los mamíferos marinos, ¿verdad? Ya sabemos que estamos aquí en el centro de manatíes, pero en este episodio en específico vamos a hablar de las ballenas y de otros mamíferos que están en nuestras aguas. Y lleva a cabo estudios ecológicos a través de censos poblacionales, el uso de transmisiones de satélite. Aquí en el centro hay casi más de 10 piezas, ¿verdad?, que se utilizaron para transmisiones satelitales de especies que fueron reintroducidas de manatí. También participa de investigaciones poblacionales en el uso de herramientas genéticas, y vamos a hablar de una especie que se extinguió en el Caribe y sobre si la genética es posible traerla. Es reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre ballenas, delfines, manatíes y focas en el Caribe. También Mignucci ha escrito canciones populares junto a cantautores, el querido Tony Croato, la canción Moisés, libros y manuales para niños y adultos sobre mamíferos marinos y conservación, y es miembro designado de múltiples organizaciones internacionales de gran prestigio en su especialidad de investigación con los manatíes antillanos. Así que vamos a comenzar, Antonio, con esos términos que había mencionado. ¿Qué es oceanografía? La oceanografía es el estudio de los océanos, tanto la parte geológica como la química, la física y la parte de vida, la biológica, que existe en los océanos. ¿En dónde estudiaste oceanografía? Estudié oceanografía en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en el recinto o el Field Station de La Parguera. 6 años allí. 6 añitos. Antonio, vamos a empezar por el principio, por lo que tiene más reciente la gente en su memoria, que es todos estos videos virales que están en las redes sociales de los avistamientos de ballenas jorobadas y las orcas, que son las que más mitos han provocado recientemente. Las orcas que vimos en videos en Aguadilla, ¿verdad?, que parece que están persiguiendo unas lanchas de pescadores. ¿Realmente las orcas se comunican entre ellas, Antonio? Entre ellas, sí, los cetáceos, que son las ballenas, delfines y marsopas, son de los animales marinos, de los mamíferos marinos más inteligentes que hay, y tienen métodos de comunicación, ya sea a larga distancia, como son los cantos de las ballenas jorobadas, pero también a corta distancia, como los silbidos, los chasquidos y los sonidos comunes a mamíferos que producen los odontocetos, los delfines, las ballenitas con dientes o las orcas también. Así que eso es bien importante aclararlo, ¿verdad, Antonio? Que las orcas no son ballenas. No son ballenas, son delfines. Lo que pasa es que los cetáceos, que son el grupo taxonómico que agrupa tanto a las ballenas como a los delfines y otras especies hermanas, pues a veces se le dice a todas que son ballenas. Pero los cetáceos se dividen en dos: las ballenas con barba, que son las ballenas azul, la ballena jorobada, etcétera, y las ballenas con dientes, que está el cachalote, las ballenas hocicudas, la beluga, el narval, los delfines y las marsopas. De esas hay 14 que visitan nuestras aguas. Sí, hay una entre 14 y 17 que visitan nuestras aguas todos los años o viven en ellas. ¿Cuál es el varamiento más raro que ha atendido el centro en términos de cetáceos? Bueno, para nosotros los varamientos son una oportunidad de tener el animal fresco al frente de nosotros y trabajar los aspectos biológicos. Y a través de estos 30 años, pues hemos atendido varamientos de ballenas hocicudas de Cuvier, que es una especie muy rara de aguas profundas. Recientemente hicimos
varamientos, no en Puerto Rico, en la República Dominicana, de una ballena josicuda del Atlántico Norte, o de Sowerby, que es una ballena que no es de aquí. Esa ballena vive usualmente en Inglaterra y en Escocia y en Islandia. Y apareció en la isla de la República Dominicana, en la parte de Puerto Plata, y de Puerto Plata, pero específicamente en Montecristi, y documentamos ese caso porque esos casos de animales, de individuos que se pierden de una especie de su distribución normal, pues son de particular interés para nosotros, porque te deja saber que hay cambios en la distribución de ellos, la parte que mencionaste de biogeografía, y que de momento están apareciendo en otras áreas. De igual forma, nosotros atendimos a través desde el 93 hasta el 2001, atendimos unos eventos de varamientos de focas en Puerto Rico y en el Caribe, y esas focas eran de Groenlandia y de Canadá, muchas de ellas llegaron ya bien malitas, ¿no? de salud, así que murieron, pero una de ellas la logramos rehabilitar, se llamaba Guadalí, y esa foca la empacamos, la llevamos a Maine, allá estuvo como 6 meses más en rehabilitación y la liberamos a su medio ambiente. Fíjense, escuchas del podcast Marea Ecologista que el doctor Mignucci mencionó Inglaterra, Nueva Escocia, del área de Nueva Escocia, Canadá, Irlanda, Escocia propiamente. Ajá. Así que son lugares de climas templados, y eso me adelanta a una pregunta que tenía más adelante. Las causas humanas, esto es una oportunidad de estudiar si efectivamente el cambio climático está afectando la biogeografía de estas especies. Definitivamente las especies están reaccionando al calentamiento global y a la apertura de áreas nuevas de transportación, ¿no? Hace un mes se documentó en Florida el avistamiento de una ballena gris, que usualmente son del Pacífico Norte. Hay en Baja California, México, California, Alaska, es donde usualmente viven. Pues esta ballena, lo que te deja saber que apareció en Florida es que el pasaje del norte, que usualmente estaba congelado y no había paso, ya está descongelado, y esta ballena pudo nadar todo el norte de Canadá, dar la vuelta, doblar a mano derecha en la luz del Labrador y Groenlandia, y llegar hasta la Florida. No pasó por el canal de Panamá. No fue por abajo, fue por arriba. Y eso pues también es muy interesante. Ya habíamos tenido unos avistamientos un poquito raros de ballenas grises en el Mediterráneo y en España y en Israel, que también es insólito, pero ya está en Florida, ya apareció otra vez en Florida. Esto te trae a lo que le pasa a la biografía original de las ballenas grises en el Atlántico, que desde tiempos inmemorables de la caza de las ballenas en los 1600, 1700, ya esa población se había decimado y no existía ya. Y ahora mismo estamos entonces teniendo avistamientos de ballenas grises en Florida. ¿Y esta es la ballena de Moby Dick? No, la ballena gris es una ballena que se conoce muy bien en el área de México, de Baja California, porque la gente los llevan en balsa a ver las ballenas, y tú ves mucha gente tocando las ballenas y eso. Y te iba a preguntar también si ustedes han rescatado focas, eso puede explicar las orcas también en el Caribe. Si hay focas, puede haber orcas. Si es por la cantidad de focas que hay, pues estuvieran muriendo de hambre. Las orcas aquí mayormente se alimentan de otros delfines, de ballenas pequeñas y de tortugas marinas. No es la dieta que tendrían allá en Alaska. No es la dieta normal de las orcas que conocemos en otros países. Por ejemplo, las orcas que están en la Patagonia, en Argentina, se alimentan mucho de lobos marinos. Las que están en el cono sur de África también se alimentan de lobos marinos. Las orcas de... Y en California, las orcas de Washington State y de Canadá, Alaska y un poco California, hay dos grupos de alimentación diferentes. Están las que comen peces nada más, que comen salmones y truchas,
y están las que comen mamíferos marinos, aves marinas, tiburones, ballenas, delfines. Así que están las que comen carne y las que comen pescado. Me parece interesante, Antonio, que en términos de los cetáceos, verlos migrar de aguas bien, lo comparo con lo que está pasando también con los coquíes tierra adentro, que están subiendo a montaña arriba, especies que no, buscando... Hay cambios y los animales están reaccionando a ellos. La evidencia es grande. Volvemos a esos mitos de las ballenas. Esto que está pasando, hay muchos artículos, hay muchas teorías. Es una teoría de juego con los barcos, atacan los barcos para defender territorio, es una combinación de ambas, o todavía no de las orcas. De las orcas. Esta situación de ataques de orcas a veleros y a barcos está ocurriendo o documentándose en el Mediterráneo y en el estrecho de Gibraltar, no en otras áreas. Y en verdad no sabemos por qué las orcas están molestas con los barcos. Pueden ser tantas condiciones, puede haber sonidos, una producción de sonidos que les molesta y ellas reaccionan a eso. Puede haber cosas de impacto antrópico que ellas se recuerdan, esas orcas en específico, ese grupo se recuerda de daños que le han hecho y están reaccionando a ellos, pero a ciencia cierta no sabemos por qué. Lo que vimos en Puerto Rico es otra reacción diferente. Nosotros entendemos, y lo que vimos en el video, es que los pescadores estaban pescando en un área donde ellas estaban pescando, especialmente dorado, según el pescador que se encontró las orcas. Y las orcas o seguían persiguiendo el pescado y el pescado o los peces, perdón, porque estaban vivos, estaban escondiéndose debajo del barco, de la lancha, o las orcas estaban molestas de que ellos estuvieran pescando su presa. Y las orcas son los animales más inteligentes del océano, es el depredador tope del océano, y no me sorprende de que estuvieran dejándole saber a los pescadores: te me vas de aquí, que este cardumen de dorado es mío. Eran 10 orcas en total. 10. Hablamos ahorita, Antonio, de las 14 especies diferentes. Me llamaron la atención unos nombres súper curiosos: orca falsa, Ajá. cachalote pigmeo. Y esta temporada se extiende desde ahora, mediados de enero, ¿hasta cuándo, más o menos? Bueno, con las orcas falsas y los cachalotes pigmeos son residentes de aquí. Esos son, todo el tiempo están por ahí. Quienes son migratorios son los cachalotes y las ballenas jorobadas, que es a la que se dirige la actividad ecoturística primaria. Correcto. Pero obviamente sí hay un movimiento más fino, más micro movimiento de los cetáceos odontocetos según la presa que ellos coman. Por ejemplo, las ballenas hocicudas se alimentan de calamares, y según el calamar se mueve hacia mar afuera o mar adentro, pues las ballenas hocicudas también van a cambiar ese movimiento. Así que puede que haya una temporalidad en los avistamientos de ballenas hocicudas, por ejemplo, pero no es algo tan obvio como lo de las ballenas jorobadas, que vienen aquí de noviembre a mayo, pero mayormente entre enero 15 y marzo 15. Antonio, ¿y qué nos dice o qué le dice a ustedes de la salud de los ecosistemas marinos la cantidad de ballenas que vienen a migrar, además de las que ya están en las aguas marinas todo el año? Bueno, las ballenas jorobadas tienen la necesidad de emigrar y venir a esta área por su ciclo natural de reproducción. Las ballenas jorobadas comen, y esto en todo el mundo, comen en aguas templadas y polares o subpolares durante los veranos, y ya en octubre, en el verano de nosotros, ya después del verano de nosotros, en octubre, empiezan a bajar hacia el trópico para parir su cría y reproducirse. Su reproducción, su gestación es de 12 meses, así que paren y a la misma vez se preñan y vuelven entonces a el ciclo. Así que las ballenas jorobadas ocupan un espacio, un doble espacio. En verano están en áreas de alimentación
y en invierno están en áreas de reproducción. Y hablemos también un poco, ¿qué es un varamiento? A lo mejor la gente lo oye, el varadero, ¿verdad? Donde varan los barcos, pero ¿qué es un varamiento con una especie marina? Un varamiento es cuando un animal nada normalmente, está en la columna de agua, si llega a la orilla y se queda encajado en la orilla, eso es un varamiento. Y hemos leído, hay causas naturales, que la compañera nos habló de ellas, de algunos de los manatíes, pero la mayoría de ellas son antrópicas también. Bueno, hay de las dos. Lo que pasa es que cuando tú vives en el mar y te enfermas, y estás tan enfermo que te vas a acercarte a morir, tienes dos opciones: o nadas hacia adentro de la costa o hacia afuera. Si nadas hacia afuera y mueres afuera, pues no te varaste, así que no vamos a saber de ello. Los que sabemos son los que deciden por alguna razón nadar hacia la costa para buscar aguas más someras donde descansar, porque estos animales son mamíferos que respiran aire, y el miedo más grande que ese animal tiene es morir ahogado. Así que buscan aguas someras donde puedan respirar bien. Pero las aguas someras, si te acercas demasiado a la orilla, el oleaje te va a llevar hacia la arena, y entonces quedas varado porque estás débil pero quieres respirar. Así que vararse es una forma de salvarse la vida, pero no siempre sucede así, porque te deseca, porque te da insolación, etcétera. Así que no es que sea una buena adaptación, pero no tienes de otra, porque si no vas a morir ahogado porque estás exhausto por la enfermedad que tienes o por la herida que tienes. Y la compañera científica nos explicaba que de las causas humanas también los sonares, la navegación comercial, pues sí, afecta mucho a los cetáceos. Lo que pasa es, entonces, de los varamientos o de las causas de muerte en cetáceos, también hay un sinnúmero que son antrópicas, como enredarse en mallas de pesca, el ser impactado por embarcaciones. Los manatíes no son los únicos que se impactan. Hay ballenas que mueren todo el tiempo en la Florida y en Georgia por impacto por los buques grandes de transporte. Y otro de los problemas que hay es un sonar específico que utiliza la milicia, que es de frecuencia baja, que tiene un impacto en la audición de ciertas especies de odontocetos especialmente. Y ese impacto hace que ese delfín o esa ballena nade de una forma incontrolable para salir de esa área de afección del oído, eso que le está afectando su audición, y entonces puede quedar varada. Como te dije, cuando uno tiene una afección, o nadas hacia la costa o nadas hacia mar abierto. Si nadas hacia mar abierto y te alejaste del sonido, pues se te quitó el dolor de oído. Aunque si hay daño, pues puedes morir ahí. Pero si nadas frenéticamente hacia la costa, pues quedas varado, y entonces ahí se complica la cosa. ¿Y eso le afecta a su sociabilidad también? No, todo depende si el sonido afectó a todo el mundo en la escuela, en el grupo, o si afectó a uno y uno se llega a varar. Esa persona, ese individuo, ese cetáceo, hace unas llamadas de auxilio con su silbido, y los otros delfines o las otras ballenas pequeñas van a ayudarlo. Eso se llama comportamiento epimelético, y ese es el comportamiento que si yo me caigo ahora mismo, tú vienes y te levantas y espero que lo hagas, ¿verdad? Y me das la mano para levantarme. Ese es comportamiento epimelético. Hay un accidente de carro y tú me ves pillado debajo del carro, pues tú vas y tratas de buscar la forma de levantar la goma para yo salir de ese problema. Ese comportamiento epimelético es súper arraigado en los delfines, y si un delfín está en la orilla varado, llamando con su silbido a otros como pidiendo ayuda, los delfines se sienten en la obligación de ir y se varan también, y después ellos llaman y se varan más y se varan más y se varan más. Esos son los incidentes que hemos visto, sí. Que hay muchos más. También le iba a preguntar, Antonio, ya hablamos de causas antrópicas en las zonas marítimas, pero ¿y qué las cosas que hacemos nosotros tierra adentro afectan también a las especies marinas, a los mamíferos?
Bueno, todo las depende. construcciones, los impactos. Bueno, si llega al mar, lo que vaya a llegar al mar, pues sí, los afecta. Porque la doctora nos habló, por ejemplo, de infecciones de animales que nosotros hemos domesticado, que entonces han llegado ya a mamíferos Bueno, ese es marinos. un problema que estamos tratando de entender porque no sabemos si son las correntías de agua, de tierra adentro, o es que hay tantos gatos ferales que están tan cerca de la orilla y los ves en el viejo San Juan, en las piedras de la En orilla. las playas, las vemos en playa, en balnearios. Y ahí hacen sus heces fecales y eso es lo que transmite el parásito. O sea que no sabemos si es tierra adentro o si son esos gatos que están en la costa. Pero son causas por los humanos. Bueno, Por ejemplo, los gatos. los gatos son de los humanos. Pero si fuera en Colombia, la toxoplasmosis podría venir de un jaguar, que es un animal silvestre. Que viven en los mangos también allá. En el caso de nosotros, pues los pobres gatos tienen que pagar los platos rotos. Hablamos también, ¿cuáles son los otros grupos de mamíferos marinos que hay en las aguas de Puerto Rico? Hablamos de los cachalotes, delfínidos, sirénidos, que es la especialidad De manatí, ¿eh? del manatí, y hubo focas. Esa Y es de hubo la que foca. quería hablar, de Bueno, la foca caribeña. Pues aquí en Puerto Rico y en el Caribe hubo hasta el 1954 focas, una especie de foca que se llama Monachus tropicalis o Neomonachus tropicalis, que la cual fue llevada a la extinción por la presencia humana. Estas focas pues tienden, las que todavía existen en Hawái, tienden a irse y querer estar en soledad en sitios que no están impactados por los humanos, y la presencia humana en el Caribe es tal que entonces se iban a los cayos más lejanos hasta que terminaron, cuando las cazaron, pues terminaron con ellas. Leí que fue en Haití las últimas que vieron, en Jamaica, en al, los cayos. al sur oeste de Jamaica, en los 66. cayos Serranilla, Sí. 54. Y en el 66 fue declarada ya extinta. En los 70 se escribió el paper declarándola extinta. Antonio, y ahí en Estados Unidos, por ejemplo, se ha trabajado por la reintroducción del búfalo, como tratando de restaurar la especie a través de los bisontes. Te pregunto, ¿se ha planteado esto por ejemplo, con esta especie de foca en el Caribe? Bueno, primero es que la especie como tal está extinta, o sea que no tenemos un ejemplar. Nada, con la de Hawái nada que ver. La de nada. Hawái es la prima más cercana, pero si tú le pides al gobierno que introduzcamos la foca de Hawái a Puerto Rico o al Caribe o donde sea, la pregunta que te van a hacer es, pero las amenazas de sobrevivencia que llevaron a la foca monje caribeña a extinguirse todavía están presentes. Entonces, ¿para qué vamos a poner una foca a otra especie que también está en peligro de extinción a que lleve el mismo curso de fatalidad, ¿no? de que se vaya a extinguir? Así que tendríamos que tener un área donde no haya esos procesos antrópicos que llevaron a la otra, la extinción. Eso precisamente te quería hablar, que ahí entran unos dilemas éticos también, en términos de... Bueno, lo que pasa es que la foca monje hawaiana no es la foca monje caribeña, number Eso es lo one. primero. Y number two, la hawaiana está en peligro de extinción, así que si la traes aquí estás quitándole población a la que está en peligro de extinción. Y tercero, es que en el Caribe no hay hueco. O sea, todo está desarrollado. Súper ocupado. Sí, o sea, la única isla así loca que tenemos es la isla de Navassa, al suroeste de Haití. Todo lo demás está ocupado. Todas las islas de las Bahamas están ocupadas. Turks and Caicos está ocupado. Y si no conocen la isla de Navassa, les sugiero que lo chequeen. Es un caso muy interesante porque esto es una islita al suroeste de Haití que pertenece a los Estados Unidos, porque era una isla de recoger guano. Como Mona. Sí. Y todavía es parte de la reserva de refugios de Estados Unidos. Es la isla de Navassa, allí en Haití, al sur de Haití. Es administrada aquí en Cabo Rojo por el Fish and Wildlife Service. Y es la única isla que yo conozco en el Caribe que no hay nada. Nada. Sí, porque en los casos de los búfalos y
En Colorado hay unos espacios naturales todavía extensísimos aquí donde no hay. No tienen peligro. Entonces, para que vengan unos pescadores y le den unos batazos para comérsela también. Jet ski. Yo creo que la foca puede bregar con el jet ski. Lo que no puede bregar es durmiendo que le den un batazo. Que fue como murieron. Así las matan. Y inclusive así era que los indios taínos las cazaban para comérselas. Pero eso era una forma sustentable. Aparecen las crónicas. De hecho, todavía en Canadá con unas que son... Sí, la foca harp y la hooded también. ¿Y no se ha terminado esa cacería? Lo que pasa es que esa cacería es sancionada por el gobierno con unas cuotas especiales para los aborígenes que lo hacen, pero también hay una sobrepoblación de focas en Canadá, queriendo decir que esas dos especies no están en peligro de extinción y están sobrepobladas, o sea que es una forma de mantener la población a raya. Antonio, ahorita conversamos brevemente. Esa es la foca monje caribeña. La foca monje. Yo quisiera hacer un cuento de niños de que ella aparece otra vez. Yo estoy loco porque aparezca otra vez. Y háblanos un poco, hablábamos ahorita, Antonio, del progreso del estado de conservación del manatí antillano. Ahora hablamos de los sirénidos. Hace 25 años el estado era más crítico, había menos conocimiento científico. No, definitivamente había menos conocimiento. Nosotros empezamos hace 30 años y yo empecé trabajando con delfines, investigando delfines, y antes de eso no sabía de los manatíes y yo trabajaba con delfines. Y no es hasta que entonces vuelvo a Puerto Rico que veo que ya hay unos pininos sobre censos aéreos y sobre conservación de los manatíes, pero se nota que hay un vacío de biólogos que trabajen con manatíes únicamente, y así fue que empezamos especialmente con varamientos de manatíes aquí, haciendo las necropsias y luego con los rescates, pero también nos involucramos en la telemetría de ellos, en los estudios de salud y en los estudios genéticos de los manatíes. Hoy en día tenemos un mejor conocimiento de ellos en Puerto Rico. Yo creo que los manatíes aquí han tenido bastante suerte de que se les dedica tiempo y que el gobierno federal le dedica recursos. Se hacen censos aéreos, los hacemos nosotros para el gobierno federal, y por fin tuvimos hace poco una contabilización de cuántos manatíes matemáticamente hay, que es entre unos 500 a 600, 700 manatíes. ¿En qué área geográfica, Antonio, para que nuestros oyentes... Ellos viven en todo Puerto Rico, pero mayormente en la costa sur. En la costa este y sur y oeste, sí. La costa norte no le gusta tanto. Y si tú pensando así ahora, esa cifra comparada con hace 20 años. Eso no lo sabemos porque nadie los contaba antes. Antes los censos aéreos lo que contaban eran 30 y pico, 40 y pico, 100, quizás 100 manatíes. Y más adelante a verlo a 5 años atrás. Lo que pasa es que los censos primeros que se hicieron en los 70, contabilizaban los manatíes y decían, vimos 80, vimos 49, vamos a decir. Pero no se hacía un cálculo matemático o de modelo estadístico que te podría decir, de los que viste, fallaste en ver tanto. Hasta que en el 2010 al 2014 nosotros participamos de un estudio. Nosotros éramos los que estábamos en el avión contando, pero teníamos que contabilizar los manatíes de la siguiente forma. Pasábamos por la costa y en hotspots como Guayanilla o Jobo o Ceiba, después de dar un pase, hacíamos 5 pases más. Y en esos 5 pases adicionales teníamos que decirle al estadístico, este animal ya lo vi, no me lo cuentes. Este animal no lo había visto en el primer pase, no lo había visto en el segundo pase, no lo vi en el tercer pase. O sea que te estaba diciendo, estos son los animales que pude haber visto, pero no los vi en el primer pase si hubiese hecho un pase sencillo. De esa forma, entonces, con unos modelos matemáticos que ni tú ni yo ni nadie entiende, excepto los estadísticos, porque eso es un mundo como si fuera de física.
te calculan cuántos manatíes hay que debiste de haber visto. Y entonces, por ahí, de esa forma es que salen los 500 a 700 manatíes. Y es un censo más certero, mucho más certero. Bueno, todavía estamos de 500 a 700, pero te deja saber que no son 100. O sea que vamos a decir, de 140 que viste físicamente, el número en realidad es 560. Y todo ese progreso ha sido de Moisés hasta acá. Mayormente de Moisés para acá. Moisés fue en Puerto Rico la llave que abrió para que los manatíes se protegieran aquí y la gente cobrara conciencia y los conociera, porque es que no se conocían antes. Fuera que tú fueras pescador o de la costa, no sabías sobre manatíes. Y Moisés está muy bien, según lo que escuché. Moisés está herido, sanando unas heridas en la costa este de Puerto Rico, pero está vivo y tiene 32 años. Y ha sido exitoso como progenie, ¿verdad? Ha dejado su herencia por ahí. Esperamos. Lo que pasa es que con los machos no podemos saberlo, porque los machos nunca están con los bebés. La mamá está con los bebés. Y los machos, pues, como buen latino que son, pues arrancan. Sí. Y Rafael también. Rafael murió 2 años después de liberarse. Sí. Tú que estás vivo. ¿Dónde? Tú que vives en Salinas. En Salinas. ¿De dónde salió? Por allá, de su área sur, ¿verdad? Sí, pero él es del Tuque, ¿no? Exacto. Y Antonio, entonces los retos que han enfrentado en el centro, obviamente el asunto de financiamiento, nos hablabas ahorita de cuánta comida requieren las especies, bien específica la alimentación, pero ¿qué retos han tenido en estos años? El Centro de Conservación de Manatíes ha crecido dramáticamente desde que empezó aquí en la Inter en el 2009, de dos pequeños salones a ser un centro funcional y referencia internacional de cómo se debe hacer un trabajo de conservación en la especie. Nosotros aquí no solamente somos hospital veterinario, pero también somos centro de investigación y de educación. Nosotros recibimos alrededor de 10.000 personas al año en este pequeño centro para que vean de primera mano lo que hacemos y vean y se inspiren o a estudiar biología marina y conservación en el futuro, o que en su propio diario vivir pues sean conscientes de los animales y de la responsabilidad que hay en cada uno de conservar el medio ambiente y conservar el mundo marino. Hacemos investigación, como sabes, en diferentes niveles, ya sea poblacionales o de genética, patología, parasitología, veterinaria, y todo lo tenemos enfocado a plasmarlo en publicaciones científicas, no en informes como otras organizaciones, pero queremos estas publicaciones científicas que quedan para el futuro fácilmente accesibles, y que la gente pueda imitar lo que nosotros hemos aprendido e implementado aquí en otros países. Eso te iba a preguntar, que eso crea un conocimiento y una masa crítica, y aunque, ¿verdad?, hay otras especies de manatíes en el planeta, pero este conocimiento le sirve a los dugones, a otras especies que... Bueno, ahora mismo... Sobre la genética, los estudios que han hecho de genética. Ahora mismo, dentro de un mes, yo salgo para África, para Camerún, a comenzar un centro de conservación parecido al de nosotros, un centro de rescate en Camerún para el manatí africano. Tenemos un colega allá que se llama el doctor Aristide Kamla, que vino acá, estuvo una semana con nosotros, vio que esto era lo que él quería hacer allá, y ahora nos toca a nosotros ir allá a ayudarlo a implementarlo. Y entre los planes para el futuro, ya me hablaste de este centro en África, que se va a seguir internacionalizando el centro. ¿Qué tienen en agenda? Nosotros tenemos trabajos cooperativos no solamente en Estados Unidos, como una de las instituciones de Estados Unidos, de las 12 que hay, que tienen manatíes y hacemos investigación con manatíes, pero también tenemos un proyecto en Colombia con la Fundación Omacha, en la cual tenemos pacientes allá. Tenemos 7 manatíes aquí, tenemos 2 manatíes en Colombia. ¿En qué región, Antonio? ¿En Colombia? En 2 regiones, en Lorica, que es la parte caribe,
y también estamos desarrollando con ellos una piscina en el Amazonas para atender manatíes amazónicos. ¿Cómo? Espera. ¿Cómo existen manatíes amazónicos? Sí, son Además tres. de los delfines también. Exacto, y al ladito de los delfines. O sea que hay tres especies de manatíes. El manatí de las Indias Occidentales, que es este que está aquí en Puerto Rico, Florida, Brasil, Colombia, Venezuela. Está el manatí africano, que está en Senegal, Camerún, Gambia, todos esos sitios. Y entonces hay un manatí trigueñito, negrito en el Amazonas, que solamente vive en los tributarios y en el río Amazonas. En Colombia, Venezuela y Brasil. Perdón, Colombia, Perú y Brasil. Y en la parte de los ríos amazónicos de Colombia, en el Amazonas. Sí, porque en Colombia pasa así un cachito del río Amazonas. Y una pregunta, ya terminamos el podcast. ¿Cómo estas especies, o ellas entraron desde la costa o siguieron o al revés? ¿Tú quieres saber la evolución de los manatíes? ¿Para el podcast o sin el podcast? No, ya estamos acá. Los manatíes salieron hace 50 millones de años de un ancestro común que era primo de los elefantes y de los hyraxes. Los hyraxes son los damanes, es una marmota así chiquitita como eso, así chiquitita. Todos esos animales tienen los huesos comprimidos y tienen una dentadura particular. Así que elefantes, hyraxes y sirenios son un clado que no existe en más ningún lado. De los elefantes quedan 3 especies. 3. De los hyraxes quedan 5. Y de los sirenios quedan 4. O sea que están... ¿Cuál es el fósil que hay en la cueva de Río Encantado? Pero hasta que no terminamos. Entonces, los sirenios viven en el mar del Tetis, que es el mar medio ahí cuando estaba Pangea, etcétera. Viven ahí y empiezan a utilizar las riberas de los ríos como si fueran medios hipopótamos y se van adentrando al agua, etcétera, etcétera. La cuestión es que los primeros que salen a la luz pública son los dugones. Los dugones se hicieron súper exitosos y vivían en todo el mar del Tetis y luego vivían aquí en el Caribe antes de que Panamá cerrara el istmo. O sea que aquí lo que había era dugones. Lo que tú dices son dugones. En Cueva Yuyú hay un... Esto es una costilla de un dugón de Puerto Rico. Aquí me está mostrando un pedacito de una costillita de dugón, dice sirenia. Mira qué cool. Entonces, Metatherium vivía aquí y ya Triquecus había aparecido en Colombia y en Venezuela. Pero Metatherium era súper fuerte y súper dominante aquí en el mar, comiendo hierbas marinas. Los manatíes, los triquéquidos, ya habían surgido en Colombia y en Venezuela en estos lagos internos que había en esa área. Pero no se movían porque todo lo demás estaba cubierto por Metatherium. Entonces viene la orogénesis de los Andes. Ya lo estoy bien nerd. La orogénesis de los Andes y el istmo de Panamá se cierra y las hierbas marinas mueren. O sea, mueren momentáneamente y Metatherium se extingue. ¡Pum! En el Caribe. Y los triquecus hacen... Ahora sí. Ahí hay espacio. Entonces los triquecus empiezan a salir hacia el Caribe. Y de ahí sale un ancestro de triquecus que se llamaba Ribodón y se desarrolla la especie. Entonces se queda uno en el Amazonas, que es Triquecus inunguis, el negrito. Entonces sale el West Indian, y West Indian coge y uno de ellos se separa y se va para África, que es el senegalensis. Y entonces Triquecus manatus coge y hace 3 viajes. Coge por Centroamérica hacia México, coge por las Antillas hacia Florida, y el otro coge hacia Brasil. Y esos son los 3 no subespecies, pero 3 grupos genéticos
de Triquecus manato. Así que esos fósiles que vemos de dugones fueron los que se extinguieron. Lo que se encuentra en Sabana Grande, en los ríos, y lo que se encuentra en todas estas piedras son Mesotherium. Isn't that cool? Muy bien. Estamos por concluir este episodio. Antes de despedirnos, les recordamos que nos busquen en todas las plataformas de podcast y YouTube bajo Marea Ecologista. Suscríbanse y denos like para que no se pierdan los nuevos episodios y disfruten de los contenidos que tanto les gusta. También pueden seguir nuestras publicaciones y contenidos en el portal mareaecologista.com y en todas las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok bajo Marea Ecologista. Si quisieran patrocinar la labor que hacemos, apóyennos en la plataforma Patreon bajo Marea Ecologista. En la descripción del episodio les compartimos todos los enlaces para que se sumen a la marea en todas las plataformas y respalden nuestro trabajo. Hasta la próxima y sigue la marea.